Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, saludos a vos, no sé si está con alguien más y a la audiencia. Sí, doctor, ¿qué tal? Hoy hubo una recusación a los fiscales y queríamos saber, al final, si tiene algún dato sobre si hay nuevos fiscales, cómo avanza esta causa en contra del intendente, doctor. Bueno, yo a final de la mañana tomé conocimiento de esa circunstancia, desconozco, lleva la designación de fiscales interinos, lleva un trámite interno por parte del Ministerio Público, así que desconozco si efectivamente existe esa designación. Por otro lado, también el día de hoy recibí la vinculación en la tramitación electrónica por parte del Juzgado Penal de Garantía, entonces me estoy interiorizando de las presentaciones que hay en el sistema. Mm. Y por parte del intendente o parte de su defensa, ¿va a haber algún tipo de, no sé, cuestionamiento en contra de la imputación, doctor? Por un lado, estoy verificando, como había ya manifestado anteriormente, a partir de esta vinculación, estoy verificando el contenido de lo que es el pronunciamiento del Ministerio Público, porque ya accedía a una versión digital que no es fuente formal, ¿verdad? Entonces, a partir de que culmine con ese chequeo, veremos las estrategias pertinentes. Por un lado, clarísimamente, cuestiones que ya expresé públicamente respecto a las dos figuras penales atribuidas en el alta imputación, vamos también a dar explicaciones en el contexto del Ministerio Público, tanto fácticas como jurídicas, también para poder acreditar de que ese pronunciamiento de esos dos espectros fácticos y jurídicos no corresponden respecto al intendente de Asunción. O sea, lo que le imputan, los cargos que le imputan, no le corresponde al fiscal, al intendente, en el sentido de que no es su, vamos a decir, no está dentro de sus atribuciones, doctor. Claro, ahí tenemos que pasar por dos niveles. En primer lugar, lo que es el proceso en sí, de lo que implicó la contratación, o sea, la selección de empresas, la contratación y posteriormente lo que implica recibir los bienes y el pago. En este caso en particular, por este tipo de contratación, no son procedimientos que correspondían a la Intendencia Municipal. No obstante, también nos interesa, obviamente, esclarecer y colaborar con la investigación también respecto a todo lo que implicó ese proceso de recepción de bienes, ¿verdad? Es información que lógicamente también interesa y vamos a, independientemente de que en lo que implica ese trámite la Intendencia no participa, también nos interesa el esclarecimiento. Por otro lado, también respecto a la figura, porque en realidad hay que ser claro, el Ministerio Público cuando formuló imputación respecto a lo que denominó asociación criminal, no tiene una información fáctica que se corresponda con esa figura, sino que en realidad lo que hizo el Ministerio Público es, en ese nivel de sospecha, observó lo que a su criterio es la posible, y siempre a nivel de sospecha, la posible participación de varias personas, y lo que observó es un cargo administrativo y a partir de eso señaló dicha figura, ¿verdad? Que en realidad también vamos a trabajar explicando en sede fiscal que ese nivel de análisis para ponerle una denominación no se corresponde con un real contenido en cuanto a la existencia de una asociación criminal. Entonces, me estoy ocupando de eso, accediendo a todo lo que implica el contenido de la carpeta fiscal, también el contenido del expediente judicial, y para ejercer la defensa, como señalamos de un inicio, somos los principales interesados en que estos hechos se esclarezcan y que la investigación pueda avanzar. En este caso, entonces, doctor, ¿hasta cuándo tiene plazo usted, por lo menos, en lo que hace al Poder Judicial, para plantear algún incidente o alguna Que por recurso de de pronto reposición, por ejemplo? sí, sí, al final de la semana que transcurrió, se diligenció en realidad una notificación que después tomamos conocimiento por parte del Poder Judicial en un lugar que no es el domicilio del intendente. No obstante, esa circunstancia, una vez que tomamos conocimiento de que existió ese diligenciamiento, insisto, en un lugar donde no es su domicilio, ahora tomamos intervención en el expediente electrónico y voy a hacer el chequeo pertinente, pero
voy a hacer un trabajo de diferenciación en las cuestiones que se pueden explicar en el marco de la investigación versus otro tipo de cuestión para tomar esas decisiones. Mm. Quiere decir que lo notificaron en otro domicilio, no sabían dónde vivía el intendente. Y por sí, pues una información, tomaron una información antigua, inclusive realmente se había proporcionado también un domicilio procesal al Ministerio Público y tampoco llegó a ese lugar. A partir de la tarea jugada, a partir de los datos que proporcionó Fiscalía. Ahora, por eso siempre, y por eso también había insistido la semana pasada que evidentemente fue un pronunciamiento un poco apresurado, tiene ese tipo de circunstancias, pero bueno, toca explicar y es lo que vamos a hacer. Entiendo. Entonces, están en esta semana decidirían si de repente plantean la nulidad de la imputación o algún recurso de reposición en contra de la admisión. En primer lugar, por lo menos cuando yo litio, no litio por unos criterios procesales vía nulidades de alta imputación, sí eventualmente en algunos casos litio respecto al tema de cumplimiento no de requisitos para la admisión. No obstante, sí voy a hacer un análisis en lo que respecta al señor Rodríguez, ¿verdad? Y lo que respecta a las atribuciones del acta de imputación, un corte de cuestiones que implicarían eventualmente o no a presentaciones procesales versus también las cuestiones que también se pueden explicar en el contexto de la investigación. Entonces va a depender mucho de eso y vamos a darle preferencia también a aquello que se puede explicar en sede de la investigación de la Fiscalía para que también esto avance. Entiendo. Cambiando un poquito del tema y usando un poquito de su tiempo, doctor. ¿Cómo Sí, cómo está no. esta apelación de Oscar Rubén González Chávez? Sí. Apelé yo, la defensa, y también apeló el Ministerio Público. En lo que implica la apelación mía, ¿verdad? La apelación de la defensa, apelé lo que implica la condena por lavado de dinero. Él no fue condenado por declaración falsa. Por otro lado, estaba ya el pronunciamiento firme que implicaba el aspecto de enriquecimiento ilícito y lo que correspondía luego de definir el punto relacionado con lavado de dinero era la medición de la pena y también aspectos del comiso especial. Lo interesante para comentar, ¿verdad? Para hacer también un análisis jurídico, el principal argumento referido con lo que implica el lavado de dinero también es bueno también comunicar y también comunicar públicamente que Rubén González Chávez, el objeto de la acusación respecto a esta persona, estaba relacionado con la adquisición por parte de la persona jurídica Príncipe de Saboya, la adquisición en el año 2016 de 4 inmuebles. Y respecto a esa adquisición de 4 inmuebles por parte de la persona jurídica es lo que la Fiscalía acusó por lavado de dinero, señalando de que, bueno, realmente señalando posturas contradictorias. En su acusación inicial la Fiscalía sostenía de que la persona jurídica no tenía capacidad económica para adquirir esos inmuebles y que supuestamente fueron adquiridos con recursos de Rubén González Chávez. Sin embargo, en el alegato final, el Ministerio Público sostuvo de que la persona jurídica sí tenía capacidad jurídica capacidad económica, como consecuencia de una supuesta integración de capital previa a esta adquisición por parte de Rubén González Chávez, una integración que en el juicio anterior y en la acusación la Fiscalía sostuvo que no existió. Bueno, ahora en los alegatos finales para ellos sí existió, que fue una modificación fáctica. Pero finalmente el Tribunal de Sentencia se arropó el carácter de acusador, no tomó en cuenta esos alegatos finales del Ministerio Público y se pronunció respecto a la atribución inicial del auto de apertura. Pero respecto a uno de los inmuebles, declaró de que no existe lavado de dinero. Respecto a un segundo inmueble que era el de mayor valor, también declaró de que no existió lavado de dinero. Es decir, el objeto se redujo en más de, si nos guiamos por valores económicos, en más del 80%. Y condenó por la adquisición de 2 inmuebles. Ahí existe una cuestión que realmente discrepo profundamente porque no es el contenido del lavado de dinero en Paraguay. Para poder hablar de lavado de dinero uno tiene que acreditar una conexión
Es decir, básicamente que los objetos producto de uno de los hechos punibles o hechos antijurídicos, perdón, subyacentes, bueno, ese objeto, en este caso hay una condena de enriquecimiento. Rubén González Chávez fue condenado por adquisición de derechos de crédito en cuenta. Uno tiene que vincular esos derechos de crédito declarados como ilícitos como los que determinaron o se conectan con la compra de estos inmuebles, o que esos objetos se transformaron en otros y estos a su vez se conectan con el pago por estos inmuebles. El tribunal de sentencia claramente dice en su sentencia que eso no se acreditó y usa la siguiente conclusión: señala que a su criterio esos pagos se produjeron con objetos de origen desconocido y eso no aplica al lavado de dinero. Eso podría aplicar, y es lo que generalmente se discute, y lo que tiene que ver con el tema de fondos de origen no conocido que sobrepasan las posibilidades económicas de alguien. Eso eventualmente se discute y aplica en enriquecimiento ilícito, pero no en lavado de dinero. Un tribunal no puede condenar argumentando de que los recursos para una operación comercial, en este caso aquí si compra-venta de un inmueble, que los recursos para la compra-venta de determinados inmuebles para el tribunal no son de origen conocido, en consecuencia condeno por lavado. Eso no es el contenido de la figura de lavado de dinero, y bueno, y es uno de los puntos que hoy en día la defensa planteó para consideración por parte del tribunal de apelación, incluido también la medición de la pena. Entiendo, entonces quiere decir que argumentó como enriquecimiento pero condenó por lavado. Sí, o sea, manejó un criterio semejante a lo que sería la figura de enriquecimiento. Eso no aplica para nada al hecho punible de lavado de dinero. Realmente en el hecho punible de lavado de dinero hay que probar la conexión entre los bienes que provienen de un hecho antijurídico subyacente con una determinada circunstancia fáctica, que acá se denominó como compra-venta de inmuebles por parte de una persona jurídica, y no puede un tribunal de sentencia señalar: no conozco de dónde proviene, pero por ese motivo lo condeno porque él ya tiene una condena por enriquecimiento. Para nada funciona la figura de lavado de dinero en Paraguay de esa manera. ¿Y qué piden finalmente? ¿La nulidad de todo el juicio y hacer otro o qué pasa? Asimismo, la nulidad y el reenvío para poder discutir estos aspectos nuevamente en juicio oral. Muchas veces, que de hecho es el caso fundamental, inclusive existen contradicciones en materia de la sentencia, cuando los tribunales señalan estas expresiones como que, además de lo que dije, ¿verdad? Que los objetos, los bienes, el tribunal no pudo determinar su origen. Ahí también los tribunales tienen que hacerse la siguiente pregunta: esa supuesta falta de determinación del origen, no saben de dónde proviene, ¿eso es consecuencia de una investigación completa por parte del Ministerio Público y es la consecuencia de la prueba que obtuvo lleva a esa conclusión, o porque no hubo una investigación? Porque, por ejemplo, uno de los inmuebles que es el de mayor valor por el cual no fue condenado mi cliente, justamente presentó esa circunstancia. En este caso en particular, la persona jurídica pagó la adquisición de esos inmuebles con unos cheques de gerencia. Esos cheques de gerencia son muy fáciles de determinar de dónde provienen. Es un simple pedido de informe a cada uno de los bancos y el banco va a exponer ese cheque de gerencia, que en realidad es patrimonio del banco. Para la adquisición del cheque de gerencia, eso se debitó de tal cuenta, por ejemplo, y uno ahí va a poder hacer el rastreo perfectamente. En el caso de ese inmueble, la Fiscalía no hizo durante la investigación ese rastreo y llevó el juicio en esas condiciones. Y, por ejemplo, una investigación no completa, el tribunal lógicamente concluyó: no puedo condenar por lavado de dinero porque falta ese mínimo esfuerzo para esclarecer. Bueno, lo mismo se presentó respecto a los otros dos inmuebles, pero ahí decidió condenar. Y en realidad eso es una contradicción. Realmente, doctor. Y bueno, vamos a ver, entonces, ¿esto ya fue al tribunal de apelación? ¿Ya contestaron la otra parte o todavía está en ese proceso? Hoy vencen los plazos. La Fiscalía también planteó una apelación, o sea, la Fiscalía pide un tercer juicio, en este caso por medición de la pena. A las dos partes hoy nos vencía el plazo. Por parte mía ya contesté el Ministerio Público, desconozco si el Ministerio Público ya lo hizo respecto a mi apelación. Entonces, a partir de mañana el Tribunal de Sentencia estará en condiciones de remitir las actuaciones a segunda instancia. Entiendo.
Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor. Saludos. Usted está escuchando